Bien. El neoliberalismo. ¿Qué opinas tú del neoliberalismo? ¿Qué es el neoliberalismo, si podemos definirlo? Esta cosa tan abstracta, ¿cierto? Tan indisoluble. Sí. Es complicado. Y tan indigerible en ese tiempo, ¿no? Neoliberal ahora suena como que lo peor de lo peor. El concepto de neoliberalismo tiene una alta carga valorativa negativa y hay una imagen despectiva hacia el término. Y creo que puede ser... ¿Por quiénes? Por los de la izquierda. Sobre todo. Sí. Más recalcitrante, como se dice ahora. Sí. Yo creo que, bueno, el neoliberalismo, para despojarlo de la idea despectiva que tiene, hay que definirlo como una teoría neoclásica. Es decir, los neoliberales vendrían a ser como los renovadores de la teoría neoclásica. Adam Smith, etc., ¿no? ¿Dónde nace el neoliberalismo? En la década de los 90, con John Williamson, el economista. Todos hemos escuchado hablar del consenso de Washington, el decálogo del consenso de Washington, inversiones, privatizaciones. Pero creo que la teoría está mucho antes, 1930, con Alexander Rustov. Ya. Él incluye este concepto neoliberal para que no sea tan cargado como el liberalismo, pero tampoco tan socialista. Sí. Pero se aplica mucho más en los 90, dices tú. Sí, yo creo que sí. Más en los 90. Bien, ¿y cuál es tu postura frente a la comunidad LGBT? Bueno, ahí entramos en terreno. LGBTI+. No hay problema. Cada persona tiene la capacidad de escoger el género de vida que mejor le parezca, que más le acomode. Todos somos esencialmente iguales. En el fondo el ser humano es igual. Así que yo no hago distinciones sexuales. Lo que sí puedo criticar es como si las más profundas inclinaciones y preocupaciones de la comunidad LGTB tengan que ver con la cuestión sexual. Sí, creo muy que reducido. Sí, creo que se reduce mucho. El ser humano es más que eso. Más que eso, más complejo que todo eso, ¿no? que eso. La educación sexual integral que pretende ser impuesta en los colegios. ¿Qué opinas de esa imposición, por ejemplo, en la currícula particularmente? Bueno, yo creo que no es correcta. De tu conservadurismo me imagino que no es... Yo creo que no es correcta porque, como decía al principio, el ser humano es más que eso. Hay una totalidad mayor en el ser humano. Piensa en otras cosas, le da mayor importancia al espíritu que a la carne. Bueno, entonces, en ese sentido yo creo que los padres de familia tendrían que... Hay un concepto que le gusta a una palabra que aparece frecuentemente en los cuentos de Allan Poe, que es gradualmente. Entonces yo creo que los padres de familia, sabia y gradualmente, deben transmitir o deben distribuir la información en materia sexual en concordancia con la madurez intelectual de los niños, para evitar la perversión de la mentalidad infantil y para evitar que los niños empiecen a pensar solo en cuestiones sexuales. Cuando en realidad, si queremos reformar la educación, hay que pensar en incluir, por ejemplo, historia del arte, filosofía. Es decir, nunca escuchará a un ideólogo de género, que además de que nace en la ideología de género es marxista. Claro. Judith Butler, Beatriz Peol Preciado, en mayo del 68. Son los principios teóricos del marxismo. Son del marxismo. Llevado a otro Nace lado. de un sector específico que es el marxismo, el socialismo marxista. Entonces yo creo que si queremos una renovación, una reforma en la educación, hace falta introducir historia del arte, historia de la música, ética, filosofía, ética. Es decir, hay cuestiones mucho más importantes que la cuestión sexual, que creo yo los padres, como la familia es anterior al Estado, el Estado no puede absorber a la familia, los padres son los que tienen que encargarse de distribuir gradualmente la información en materia sexual para evitar que se dinamite la inocencia infantil y para que los niños no piensen en cuestiones sexuales, sino que vaya de acuerdo a su madurez intelectual y a la comprensión que tengan de los términos. Los críticos de lo que tú mencionas dirían que los padres básicamente se caracterizan por un ausentismo, o sea que no están, ¿cierto? En ese sentido, el papel del Estado más bien podría distribuir aquella información que los padres, por ejemplo, no lo hacen. Bueno, yo creo que no. Yo creo que una cuestión tan íntima, tan privada como el sexo, como el dar información sexual, tiene que dárselo a los padres. Ellos son los que tienen que distribuir sabiamente la información que consideren pertinente, de acuerdo, reitero, a la madurez intelectual de su hijo, y es decir, porque si no, el Estado termina siendo así, una lógica comunista, totalitaria, es decir,
de todo se encarga el Estado, incluso de la cuestión íntima, que es la cuestión sexual. El ser humano tiene otras preferencias, son otras las inquietudes intelectuales, y la cuestión sexual es una cosa menor. Uh-huh. Bien, te iba a preguntar, o te iba a repreguntar justamente sobre este papel. En ese sentido del Estado, aplicarle eutanasia, por ejemplo. Bueno, ahí sí entramos en terreno espinoso. Bueno, creo que habría que definir conceptos. De una persona que está a punto de morir. Sí, y que... sí, siempre se ponen casos extremos. Sí, está bien. La eutanasia es un concepto que se apoya en dos raíces griegas, el prefijo eu y tánatos, la buena muerte. La buena muerte, el buen morir. Generalmente se dice digna muerte, en realidad es buena muerte, el buen morir. Sí, es buen morir eso. Ajá. Pero yo manejo, otra definición, que es provocar deliberadamente la muerte a un enfermo terminal por medio de procedimientos terapéuticos para liberarlos a ellos del dolor y a los demás de una carga. Ya. Lo que sucede en Europa con la eutanasia es que las personas se convierten en una carga pesada. Gran parte de las personas en Europa que llevan a la práctica el suicidio asistido, eutanasia, se encuentran en un estado de depresión. Hay que amortiguar el dolor por medio de tratamientos terapéuticos con medios proporcionados, nunca medios desproporcionados. Y ahora si me permites dar una información. Y la información y la obligación del médico es siempre conservar la vida, restaurar al prójimo, restaurar la salud del prójimo, no provocar deliberadamente la muerte. Eso no es una digna muerte, eso no es una buena muerte. Generalmente en bioética se establece tres diferencias: eutanasia, distanasia y ortotanasia. Distanasia es prolongar indefinidamente la vida del enfermo terminal por medio de aparatos, por ejemplo, artificiales, es decir, conservar la vida artificialmente cuando ya no es necesario. Por ejemplo, cuando hay un fallo cerebral o algo parecido, en donde la persona ya no Muchos tiene te dirían que no es una vida digna, por ejemplo, la que llevan ahí. Sí, bueno, es que es un terreno complicado. Claro. Pero yo seguiría la línea de la ortotanasia, que es la muerte recta. Es decir, conservar la vida y que muera la persona naturalmente, no provocándole la muerte, sino que muera naturalmente. Con el menor dolor posible. Con el menor dolor posible. Pero naturalmente. Naturalmente, no provocándola. Porque eso es bajo la excusa del compadecerse con el desdichado. En realidad estamos apoyando un crimen, que es ayudar a que la persona se suicide, se muera. En ese sentido, por ejemplo, esto de llevar la terapia y que estos métodos sean cada vez mejores en general, en ese sentido, por ejemplo, el aborto legal, gratuito... Sí. Bueno, ya sospecharás mi opinión, ¿no? Dila. Yo estoy en contra del aborto. Creo que el aborto es un acto, así como el suicidio es un acto intrínsecamente malo. El aborto también, el numeral 73 del Evangelium Vitae de Juan Pablo II también lo califica como un... Y también el Concilio Vaticano II lo califica como un crimen nefando, un crimen de carácter aberrante. Exacto, una abominación. Un crimen de carácter abominable. Porque se interrumpe, se destruye completamente la dignidad sagrada de la persona humana y el derecho que éste tiene al derecho inalienable a la vida. ¿Cómo se responde, por ejemplo, los que, como tú sabes, ponen casos extremos, ¿cierto? ¿Cómo se responde a eso? Bueno, por ejemplo, en el caso de una violación, la chica de 12 años, 13 años, no puede ser madre, porque pone en riesgo su vida también. Pregunto, en el caso de una violación, ¿cuál es la sanción que merece el violador? ¿Qué sanción? La peor del castigo. Claro. Bueno, ¿y qué hacemos con aquel que se está formando en el vientre materno? ¿Qué hacemos con aquel ser humano que se va formando en el vientre materno? ¿Lo condenamos a la pena de muerte? No es que yo esté de acuerdo. No te estoy. Claro. Sí. No te preocupes. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Lo condenamos a la pena de muerte? ¿Al violador? No, al naciturus, al que está por nacer. Es decir, ¿qué hacemos con el violador? La máxima sanción. No, yo tampoco. ¿Y qué hacemos con el naciturus? ¿Lo condenamos a la pena de muerte? No tiene sentido. Entonces, reitero, el aborto es un crimen de carácter aberrante. ¿Por qué? Bueno, porque se forma una nueva vida. En el seno materno se forma una nueva vida.
distinta a la del padre y al de la madre, con una información genética distinta al del padre y al de la madre. Por tanto, que merece el máximo respeto, conservar la dignidad intrínseca que tiene la persona, y defender la vida desde el instante de la concepción. Los liberales también están a favor de eso, cierto liberalismo, ¿no? Y marxismo, cierto sector del marxismo yo creo que también. O sea, un marxismo conservador que también es como hay, ¿cierto? Sí. Existe. Últimas preguntas. ¿Todos somos iguales? Sí. Sí. Ante Claro. los ojos de la ley, por consecuencia ante los ojos de Dios, que es donde parte todo, ¿no? A ver, hay una diferencia intrínseca e ineludible que nos hace diferentes. Por ejemplo, el color de piel, por ejemplo, el lugar donde hemos nacido, si tenemos o no malformaciones genéticas, la altura, lo que sea. Eso es lo que nos hace diferentes. Las condiciones intelectuales, los talentos, nos hace diferentes. Pero eso es quedarnos en la periferia, en lo externo, en lo superficial. En el fondo, en el centro, todos somos iguales. Todos tenemos idéntica dignidad. Somos esencialmente iguales. Una igualdad moral. Una igualdad moral. Por ejemplo, si somos creyentes, todo ser humano está dotado de alma. Así es. Somos iguales. Bueno, el concepto de alma, muchos filósofos también te lo destrozarían inmediatamente, ¿no? Bueno, dignidad entonces. Dignidad. Gracias Alejandro por haber venido. Ha sido un tremendo gusto que estés con nosotros. ¿Cómo la pasaste? Muy bien, han sido preguntas muy interesantes. ¿Alguna cosa que le quieras decir al público a propósito de tu libro? Bueno, gracias distinguidos espectadores por haberme prestado atención. La compañía amable de Wilmer también ha ayudado bastante para el desenvolvimiento de la entrevista. Espero que puedan acceder a comprar mi primera producción literaria, Carta de un suicida, y que puedan seguir leyendo mis artículos de opinión política, de crítica social y de crítica literaria. Espero que esta entrevista haya sido productiva. Muchas gracias, muy amable. Listo, hasta luego, hasta la próxima oportunidad, nos vemos.